¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto poder dirigirme a ustedes esta tarde y compartirles algunas reflexiones básicas sobre lo que es la protección de datos en general y hablar un poco de cómo está el contexto en nuestro país. Por eso vamos a abarcar temas de una forma más general y más adelante con mis otros compañeros expositores pues podremos profundizar en algunos de ellos. No sé qué tanto dominio, qué conocimiento, qué tanto han podido experimentar el tema de la protección de datos en Costa Rica. ¿Alguien? No sé si de pronto pueden alzar la mano los que tengan un poco más de experiencia en esto, un poco más de trasfondo. ¿Un par? Excelente. Veo no muchas manos arriba, entonces eso es bueno. ¿Por qué? Porque resulta que el tema de la protección de datos lo escuchamos día a día en los medios de comunicación, la gente ya lo comenta en la calle, lo vemos en las redes sociales, escuchamos de multas que le imponen a compañías que no respetan la privacidad de sus usuarios, y es que en pleno siglo XXI, con la tecnología 4.0, nos vemos especialmente expuestos. Muchos de los que estamos aquí no permitiríamos que un desconocido entre a nuestra casa, que entre a revisar la sala, los cuartos, la cocina. ¿Y qué es lo que pasa? Que a través del entorno digital sí estamos permitiendo que otras personas puedan hacer este tipo de tareas sin siquiera entrar físicamente en nuestra casa. Por eso es importante plantear desde ya qué papel están jugando no solamente las empresas de tecnología, sino que también las empresas en general que solicitan nuestros datos personales. Esta corriente de protección de datos se viene a dar básicamente para proteger el derecho que tenemos a la intimidad, que ya está en varias legislaciones catalogado como un derecho fundamental de cada una de las personas. Y es que conforme interactuamos en redes sociales, nos sentimos más empoderados para hablar, para opinar, para compartir información, para conectarnos con gente, y eso está generando no solamente datos, métricas que pueden ayudar a las empresas, sino que también están exponiendo a las personas a través de su identidad y a través de esos datos identificativos. Y si a esto le agregamos los dispositivos tecnológicos que han venido saliendo al mercado día con día, pues podemos entender que, por ejemplo, a través de un teléfono llevan un registro completo de nuestra geolocalización, que eso es un dato personal. A través de un reloj inteligente, por ejemplo, estamos dejando rastros de nuestra frecuencia cardíaca, de nuestro estado de salud, también de nuestra geolocalización. Y si ampliamos un poco el mapa a lo que es la inteligencia artificial, y aquí puse la imagen de los asistentes virtuales porque es lo que tal vez la gente está teniendo más cercano hoy día en su vida. ¿Qué información están recopilando estos dispositivos? ¿Cómo se está compartiendo con las empresas y con quién están compartiendo estas empresas esa información? Entonces, con este contexto, el tema de la protección de datos toma relevancia. Muy probablemente a ustedes les ha pasado que van a una farmacia, compran un producto y inexplicablemente les piden, deje su nombre, número de teléfono, número de cédula. ¿Para qué? Y el mismo cajero o la persona que se lo pide dice, no sé, solo me dicen que tengo que pedirlo. O sea, no solamente ese entorno digital, sino también lo que sucede offline, que nos debería preocupar en cuanto a la protección de nuestros datos. Esta pequeña animación que incluye aquí es para que podamos ver un poco cómo se han movido las empresas más poderosas en el mundo a través de los años. Como vemos en el 2013, Coca-Cola se encontraba todavía de tercer lugar, vemos a Samsung donde ahí viene escalando, y poco a poco, conforme este gráfico avanza, vamos viendo cómo las empresas de tecnología son las que se están convirtiendo en la punta de lanza del comercio a nivel mundial. Y nos preguntamos, ¿esto qué tiene de malo? Pues a simple vista no parece que tenga mucho de malo, pero ¿cuál es el principal negocio de estas empresas? Pues los datos personales, básicamente. Así ellos pueden dirigir publicidad. Así, ellos pueden crear algoritmos que ya dirijan el comportamiento de los usuarios o de las personas conforme a lo que ellos han percibido, conforme a lo que ellos detectan. Hace un tiempo leí una noticia, si mal no recuerdo, creo que fue en The Wire, que decía que Facebook es capaz de adivinar cuándo nosotros vamos a empezar una relación aún antes de que nosotros mismos lo sepamos. Porque su algoritmo y el rastro que nosotros estamos dejando a través de las plataformas tecnológicas es latente y es en tiempo real. Entonces, ¿qué es un dato personal? Como bien lo dice aquí, es cualquier información relativa a una persona física identificada e identificable. Y entonces, ¿qué entendemos por cualquier información relativa a una persona? Evidentemente, el nombre, el número de cédula, su rostro, el iris de su ojo, la huella, pero también podemos hablar de la placa de su carro,
podemos hablar de algún tatuaje que tenga que lo identifique claramente, y esto es lo que abarca la legislación que se ha venido generando a nivel mundial, la corriente en cuanto a la protección de datos. Al fin y al cabo, lo que se busca es que el usuario conozca y ejerza su autodeterminación informativa. ¿Qué es esto? Es básicamente el derecho que tiene cualquier persona para poder decidir cómo, con quién y hasta cuándo comparte su información personal o sus datos personales. Así las cosas, también nos tenemos que concentrar en conocer qué es el tratamiento de un dato personal. Y es algo que escuchamos muy frecuentemente, es que ¿quién hace tratamientos de datos personales? Como dice en la diapositiva, prácticamente donde encontramos datos personales hay un tratamiento de datos personales, porque al fin y al cabo este tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos. Entonces, el simple hecho de yo recolectar un dato personal ya implica que estoy haciendo un tratamiento de datos personales. Como bien lo dice en el cintillo de abajo, si hay datos personales, hay tratamiento, porque este principio abarca utilizar, organizar, comunicar, destruir, recoger, interconectar, suprimir y extraer datos de carácter personal. Así las cosas, nos podemos encontrar principalmente, o sea, podemos profundizar un poco más, pero principalmente dos grandes categorías, que son los datos anonimizados y los pseudoanonimizados. O sea, a veces siento que satanizamos un poco el tema de la protección de datos, ¿verdad? Ya a veces en las noticias vemos y que Facebook es el malo, que Apple es el malo, que Google solo me quiere robar, ¿verdad? Pero al fin y al cabo tampoco se trata de hilar tan delgado, porque cuando hablamos de anonimizados, estamos hablando de datos que pueden ser relativos a una persona, pero no identifican claramente a esa persona. Por ejemplo, si yo digo el funcionario con el puesto de juez 1 de la Corte Suprema de Justicia gana 2 millones de colones. Yo no sé quién es la persona que ocupa ese cargo, y está bien que yo pueda dar a conocer ese dato. Más adelante mis compañeros van a profundizar un poco sobre este tema puntual. Pero también tenemos los datos pseudoanonimizados, que es cuando se desasocian alguna información para no identificar claramente a una persona. ¿En qué casos podríamos hablar de estos? Bueno, las personas que han utilizado alguna especie de badge para entrar a una empresa o que trabajan y les dan como estos gafetes blancos para abrir puertas, pues se habla de una pseudo-anonimización, porque al fin y al cabo lo que se hace es que dicen, bueno, la persona que tiene el badge con el número 048 pasó por X y Y puertas, pero entonces habrá que ir a recursos humanos para averiguar quién es la persona que anda con el badge con ese número. Entonces, en el momento no hay una asociación directa de los datos, pero podemos revertirlo y saber quién es esa persona. Ok, entonces, cuando hablamos de los avances que hemos logrado en protección de datos, las legislaciones, ya el señor presidente del colegio mencionaba los alcances de la GDPR, que a mi criterio es una de las legislaciones más robustas y más avanzadas que tenemos en el mundo. Hace poco una colega me compartió un documento sobre la nueva ley de protección de datos que está saliendo en California, que también hacía un contraste bastante interesante con la GDPR, y Costa Rica pues no se escapa de esta corriente que para mí es innovadora, para mí es visionaria, con sus faltas evidentemente, pero que ya por lo menos hace que Costa Rica dé un paso adelante en preservar y en cuidar los datos personales de la gente. Ahora la tarea también está en informarle a las personas sus derechos para que los puedan ejercer. Entonces, lo que busca es proteger los derechos fundamentales, como les decía hace un rato. También pretende captación de datos, evitar la captación de datos sin consentimiento del usuario. Y a veces escuchamos o vemos en páginas web que nada más dice acepto política de datos y tenés que darle clic, pero ni siquiera tenés acceso a ver cuál es la política de datos. O simplemente que te dicen al darle clic en siguiente ya usted aceptó y usted ni siquiera sabe qué es lo que está aceptando. Entonces esta ley viene a evitar que se den estas malas prácticas. También ayuda a controlar la despersonalización y la comercialización de los bienes o de los datos, y por ende busca que la recolección de los datos, busque que los datos sean adecuados, que sean pertinentes y que no sean excesivos, porque en muchos casos también nos encontramos empresas, organizaciones que buscan más información de la que realmente necesitan para poder ofrecer el servicio que el cliente o que el usuario está requiriendo. En ese sentido, podemos pensar en el día a día, ¿dónde nos encontramos datos personales? A veces, al menos en mi contexto, que es un poco más de la comunicación, lo primero que me responden es mercadeo, porque mercadeo maneja la base de datos de clientes, le manda las promociones, pero si
profundizamos un poquito más en una empresa común y corriente, los datos personales no solo los vamos a encontrar en mercadeo, los vamos a encontrar en las cajas de pago donde el usuario cancela con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, los vamos a encontrar en recursos humanos, porque recursos humanos maneja información de los colaboradores de las organizaciones, lo vamos a encontrar en proveeduría, por ejemplo, también tiene que tener un correcto manejo de los datos personales, e inclusive los encontramos en el Departamento de Seguridad, específicamente a través de las cámaras que están instaladas dentro de los comercios o inclusive de los parqueos. Entonces, como vemos, los datos personales realmente están en todo lado, no se limita solamente a las tecnologías. Y es por eso que en Costa Rica se creó la ley 8968, que es protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Y es que el nombre a mí me parece que está muy bien, porque lo que busca es proteger a la persona, que la persona conozca sus derechos y sepa cómo hacer valer esos derechos ante los distintos tratamientos que se pueden hacer de sus datos personales. Así las cosas, esta ley, como les decía, hay mucha tarea por delante, pero es un buen comienzo, establece 3 clasificaciones o categorías para los datos personales, que estos son acceso irrestricto, acceso restringido y aquellos datos de carácter sensible. Cuando hablamos de los datos de acceso irrestricto, nos referimos especialmente a aquellos datos contenidos en bases de datos públicas de acceso general, por ejemplo, el registro civil, el registro nacional, donde cualquier persona puede entrar y ver el número de cédula de una persona y no tiene ningún tipo de restricción para poder verla. Sin embargo, con respecto a los datos personales de acceso restringido, nos dice la ley que son aquellos que aún formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la administración. Entonces aquí podríamos hablar inclusive algunos temas de seguridad, algunos temas relativos al Estado, que cualquier persona podría buscarlos, pero tampoco son tan de fácil acceso para que cualquiera llegue a consultarlos. Y por último, también tenemos los datos personales sensibles. Esto es importante porque son datos que desde mi criterio nunca deberíamos de solicitar a menos que sea trascendental, al menos que sea básico. Y la ley nos dice que estos datos de carácter sensible son de origen racial, aquellos relativos a opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros. Y vean qué interesante, porque también habla de opiniones políticas, ¿verdad? Y ahí yo creo que va a entrar un debate interesante, especialmente ahora que veamos lo de las sentencias contradictorias, porque tenemos a las puertas el proyecto de ley de las huelgas, que si mal no recuerdo tiene contemplado levantar una base de datos de personas afiliadas a sindicatos. Y yo personalmente creo que eso es una opinión política y ahí creo que hay un roce interesante que hay que considerar. Y sigue manifestando esta ley que los datos referentes al comportamiento crediticio se regirán por las normas que regula el sistema financiero nacional. Estos datos están como en una categoría especial porque lo que buscan es la estabilidad económica del país, básicamente. Entonces, por eso tiene que haber una interconexión entre las empresas afiliadas al sistema financiero para conocer realmente a quién pueden, a quién no pueden otorgarle créditos, por ejemplo. Una firma legal española que se llama Rivas y Asociados determinó en el 2019 los principales riesgos que se presentaban a la hora de tratar datos personales y estableció que uno de los más frecuentes es la gestión de datos sin consentimiento, lo cual también está tutelado dentro de la legislación costarricense. Es decir, yo no puedo recabar datos personales del usuario sin que tenga el consentimiento expreso del usuario donde me está dando autorización a que yo pueda utilizar esos datos para lo que yo considere, obviamente aclarándoselo ahí, pero esto es importante, no podemos y tenemos que ayudarle a nuestros clientes a entender de que con solo participar ya me está dando datos personales, no. Tiene que haber la suficiente información. Por ende, también otro de los errores son las comunicaciones comerciales sin consentimiento. Y aquí me voy a tomar el permiso de contarles un caso personal, y es que no sé si a ustedes les ha sucedido con el tema de la factura electrónica, que en mi caso yo tengo un correo electrónico exclusivamente para recibir facturas electrónicas, pero recibo promociones de una librería, recibo promociones de una gasolinera. ¿Por qué estoy recibiendo información comercial a un correo que solo estoy destinando para recibir una factura? Entonces, estamos hablando de un tratamiento para el cual yo no he dado el consentimiento.
Por otro lado, también otro de los errores es no atender la solicitud de los derechos de los interesados. Y me imagino que aquí habrá más de un colega que ha llamado a alguna institución, ha llamado a alguna empresa y dice, ya no me llamen, ya no me ofrezcan. Y pasan 3, 4, 5, 6 llamadas más y uno sigue diciendo, no me llamen, no me ofrezcan. Es porque no atienden de manera correcta las quejas o las inconformidades de los usuarios. Por ende, también podríamos hablar de que un error muy frecuente es la falta de coordinación en las empresas, en los distintos departamentos. He tenido la oportunidad de conocer empresas y hablar con los trabajadores y me dicen, yo sé que aquí hay políticas, pero me las dieron en un papelito el día que yo entré a trabajar y ahí murió el tema. Entonces, hay que crear educación, hay que crear cultura organizacional, hay que educar a las empresas para que eso lo trasladen a sus trabajadores y hasta los familiares de los trabajadores, que también pueden ser una brecha de seguridad de la comunicación de las empresas para evitar este tipo de riesgos. También no se encuentran las medidas de seguridad para poder proteger los datos de las personas. Tenía un cliente que me decía, ¿por qué? ¿Cómo se protegen? Porque aquí se mandan por correo electrónico, ¿verdad? Y se las mandan por su Gmail y toda la cuestión, las bases de datos gigantes, cosa que no debería suceder. Y por último, también es cuando se están realizando tratamientos de datos personales sin la revisión jurídica pertinente, es decir, sin la elaboración de documentos, sin verificar que el tratamiento que se va a dar es apegado a la legislación. Entonces, más adelante vamos a profundizar con este tema, pero un tema sobre las buenas prácticas en el tratamiento de datos personales pueden ser, primero, obtener siempre el consentimiento de los usuarios. Eso tenemos que tenerlo guardado y documentado. Segundo, redacción de políticas como términos y condiciones, políticas como privacidad. No sé si han visto ahora los navegadores que dicen, en este sitio web usamos cookies, dele clic para conocer más. Bueno, políticas de cookies, políticas de cámaras de vigilancia para que el usuario también pueda saber cómo se está manejando su información que se recolecta a través de estos medios. También tiene que haber una custodia y protección actualizada de la información, una matriz de gestión de riesgos, y ahora León va a profundizar un poco sobre los riesgos y cómo se tienen que atacar. Y bueno, en el caso de la GDPR le ponen el nombre de DPO, en Costa Rica se habla de un representante de la base de datos, ¿verdad? Entonces básicamente es esta persona que va a ser un vínculo entre las organizaciones y la Agencia de Protección de Datos para establecer las buenas prácticas, para hacer todo el proceso de registro y para notificar a la agencia en cualquier momento en caso de que haya una brecha de seguridad. Además de esto, se debe crear un protocolo de eliminación de los datos personales de manera tal que el funcionario o trabajador que recibe una queja o una solicitud de eliminación de esos datos sepa cómo tiene que actuar para que esa solicitud sea bien atendida por la organización. Y por último, por supuesto, inscribir las bases de datos a la Agencia de Protección de Datos. Y ojo, cuando hablo de inscribir nuestras bases de datos, no lo que estoy diciendo es como un cliente que me decía, yo llevé la llave Maya con la base de datos y no me la aceptaron. No, o sea, tenemos que completar una documentación que establezca cómo se está protegiendo la información, dónde está almacenada la información, quién tiene acceso a esa información, qué contiene y para qué está esa información. Así es como se tiene que registrar de manera adecuada una base de datos. Y por ende, la ley también contempla los derechos de las personas en cuanto al tratamiento de sus datos personales. Y a nivel internacional se ha manejado este concepto de los derechos ARCO. Y es importante que la gente pueda conocer la existencia de estos derechos. Primero, el de acceso, es decir, quiero saber qué información tienen mía, quiero saber cómo están trabajando esa información, cómo la están procesando, mediante qué mecanismos, quién está viendo esa información. El acceso de rectificación es aquel que me permite a mí actualizar mis datos, eliminar aquellos que ya no son válidos e incorporar los que estén más actualizados. El derecho de cancelación, es decir, quítenme de esa base de datos, ya no quiero estar ahí. Y aquí es muy interesante porque con el mundo de las apps, la gente elimina la aplicación de su celular y cree que ya hizo la tarea, pero no, la aplicación sigue teniendo un perfil de cada usuario, sigue recibiendo información del usuario y entonces es importante que se haga el correcto proceso de cancelación de esa información. También tenemos el derecho de oposición, que esto vendría a ser como, déjese los datos, pero no los use para esto, no me mande publicidad o no se los pase a tal gente, etcétera. Y adicionalmente a esto lo pongo como un apartado porque es un derecho muy controvertido, muy polémico y en relación con OSARCO para mí es como más reciente, y es el derecho al olvido, que es aquel derecho que busca eliminar toda aquella información que puede resultar irrelevante u
obsoleta relativa a una persona, con ciertos límites que ahora más adelante vamos a ver. En cuanto a las malas prácticas, la ley en nuestro país clasifica estas malas prácticas con sanciones y básicamente va desde faltas leves, graves y gravísimas. Sin profundizar mucho, porque evidentemente esto lo tienen en la ley, las faltas leves pueden tener una pena de hasta 5 salarios base. Y ojo, porque es muy interesante el primer caso, que es recolectar datos personales sin que se otorgue suficiente información al interesado. Yo no sé si ustedes han escuchado a la gente que dice, póngalo en pequeñito, abajo, al pie de la página, donde nadie lo va a leer para que me lo acepten. Ya esto se acaba. Tenemos que darle la información al usuario para que sepa cómo se está utilizando su información personal. En cuanto a las faltas graves van de 5 a 20 salarios bases, y aquí, por ejemplo, vean qué interesante esto, porque dice recolectar, almacenar y transmitir o emplear datos personales sin consentimiento informado y expreso. Lo que les decía ahora, el hecho de poner siguiente no significa que ya tengo el consentimiento de la persona. Ese consentimiento tiene que ser manifiesto y se puede hacer a través inclusive de una casilla en la página web, en el caso de que sea internet o en un formulario en papel, que nada más marque con X, autorizo a, y se le entrega por aparte la política para que pueda leerla. También sobre esto, vean cómo es emplear un dato personal para una finalidad distinta a la autorizada también cuenta como una falta grave. Entonces, aquí vuelvo al caso que les mencionaba hace unos minutos sobre el tema de la factura electrónica. ¿Cuántas empresas ya están cayendo en faltas graves y tal vez ni siquiera se han dado cuenta? Y tal vez la población ni siquiera se ha dado cuenta que esto puede convertirse en una falta. En cuanto a las gravísimas, a mí me llama mucho la atención esta, que es la quinta, que es realizar tratamiento de datos personales sin encontrarse debidamente inscrito ante la PRODHAB. O sea, ¿cuántas empresas de las que conocemos han tomado la iniciativa de ir a inscribir sus bases de datos? Yo me atrevería a decir que muy pocas. Y por ende, vean la pena, la sanción, a la que se podrían estar exponiendo por el simple hecho de no haber inscrito esa base de datos. Y ojo, porque la ley va un poco más allá en este caso de la parte económica. Establece también que se va a suspender el uso del fichero, es decir, de esa base de datos para la empresa durante un tiempo determinado. Ahora, en el caso, personalmente me parece que todavía en Costa Rica esto es suave. Porque si analizamos, por ejemplo, lo que establece la GDPR como falta gravísima, estamos hablando de que las sanciones pueden llegar desde 20 millones de euros hasta el 4% del valor global de la compañía. O sea, ni siquiera es el valor de la compañía en el país, ni siquiera es el valor de la compañía en la Unión Europea, es el nivel global. Entonces, aquí vemos, por eso las empresas en la Unión Europea han hecho avances significativos. Hoy día usted va en Europa a pagar con tarjeta de débito o crédito y tiene la política de privacidad de datos que ni con costo se lee, pero la tiene en la pantalla del datáfono antes de pasar su datáfono. Usted no puede hacer un check-in en un hotel sin antes haber aceptado de la política de privacidad, porque evidentemente ninguna empresa va a querer arriesgarse a tener estas penas tan severas como establecen en ese lugar. Y luego transferir a las bases de datos de terceros países información de carácter personal de los costarricenses, ya que hablamos también de transferencia de datos en general. Y yo les pregunto, ¿quiénes aquí tienen página web? Muy probablemente, si tienen página web, lo tienen con un servidor tipo GoDaddy, Amazon Cloud Services, etcétera. Y lo interesante del caso es dónde están esos servidores, dónde se está guardando la información. Definitivamente no es en Costa Rica. Entonces ya estamos ante una transferencia de datos que tiene que protegerse según los estándares. Entonces, para ir finalizando, es importante que las empresas tomen conciencia sobre inscribir sus bases de datos ante la Agencia de Protección de Datos. Todos podemos ser víctimas de una brecha de seguridad, a todos nos puede pasar, pero al fin y al cabo el hecho de estar inscritos nos puede marcar una gran diferencia en cómo nos va a afectar esa brecha de seguridad. Segundo, y soy repetitivo, informar, porque a veces no estamos cumpliendo la tarea de informarle al usuario sobre los aspectos que les acabo de mencionar, de cómo se maneja la información y qué puede hacer al respecto.
Tercero, redactar documentos, como se los decía, políticas claras, protocolos para los trabajadores, que sepan cómo actuar independientemente del departamento en el que se encuentren. Y por último, establecer controles de seguridad y de cumplimiento que garanticen el resguardo de los datos personales, la integridad de los mismos y la correcta gestión de cada una de la información que estamos manejando para dar un servicio a los clientes o a los usuarios. Muchas gracias.